Venga, pues buenas tardes a todos. Gracias a la organización, a mis compañeros de CEAS por permitirme estar delante vuestro una vez más. Gracias a todos vosotros, lo diré siempre muy sinceramente, para mí sois siempre las personas más importantes de todo evento espírita. Gracias, como no, a Nenúfar, mi compañera en esta jornada terrestre, por todas las horas de convivencia familiar que me permite robarle para dedicarme al estudio y a la divulgación del espiritismo. Y por encima de todos, a la espiritualidad superior, que a pesar de mis limitaciones, de mis imperfecciones, de mis defectos, me continúa dando oportunidades de trabajar como un divulgador en favor de esta hermosa doctrina que es el espiritismo. Y hoy para tratar el tema morir y después. Queridos compañeros, hemos de ser plenamente conscientes de que la mayor realidad y certeza de la vida física es que ésta algún día va a finalizar con la muerte. Pues desde el mismo instante en que todo ser humano nace, ya en ese mismo instante comienza irremediablemente su camino hacia la muerte. Desde el origen de los tiempos, el ser humano ha dedicado a la muerte las más variadas ceremonias y rituales, entendiéndola y representándola siempre de acuerdo con la evolución, las creencias particulares de cada pueblo y de cada civilización, mostrando en una inmensa mayoría de ocasiones, no sé si atreverme a decir que en todas, pero desde luego, mostrando en una inmensa mayoría de ocasiones la idea, la intuición innata de que algo existía más allá. Si es así, ¿por qué entonces parece que todavía hoy en día nos da miedo hablar de la muerte? ¿O consideramos que es un tema tabú? Es algo que preferimos ignorar. Sí forma parte de nuestra vida y a la que todos, sin excepción, antes o después, de una manera o de otra, hemos de llegar. Porque a la muerte normalmente se la representa como algo oscuro, como algo tétrico, como algo negativo, o incluso como algo que se complace en jugar de una manera cruel con el destino de las personas. ¿No creéis que sería mucho más interesante, mucho más productivo, mucho más positivo y enriquecedor el tratar de conocer lo que realmente es y significa la muerte? Hay una serie de interrogantes que ya nuestros más remotos antepasados siempre se han formulado y que a pesar del tiempo transcurrido continúan siendo interrogantes que nos preocupan a nosotros. ¿Qué es la muerte? ¿Existe algo más allá de la muerte? Si es ahí, ¿dónde voy a ir a morir? ¿Voy a encontrarme después de la muerte con esos seres queridos que han partido antes que yo? A partir de ahora voy a presentar de una manera muy sencilla y muy básica lo que nos explica el espiritismo, la doctrina espírita, acerca de la muerte y su más allá, y su después. Luego retomaremos estos interrogantes para, según todo lo que hemos estudiado, dar una respuesta muy concreta. Intentaremos hacer unos comentarios y extraer unas últimas conclusiones. ¿De acuerdo? Bien. Empezar por lo más elemental. Recordar que el ser humano, es decir, cada uno de nosotros, estamos constituidos por tres elementos fundamentales: espíritu, periespíritu y cuerpo físico. El espíritu es el ser inmortal que sobrevive siempre a la muerte y que constituye en la persona, es decir, en cada uno de nosotros, nuestra verdadera esencia e identidad. En el espíritu y solo en el espíritu reside la inteligencia, la voluntad y el sentimiento. Por tanto, el espíritu y solo el espíritu es quien piensa, quien sufre, quien ama, quien padece. El cerebro físico no piensa, el corazón físico no siente. Son cualidades inherentes a la entidad espiritual. En el otro extremo tenemos el cuerpo físico, la materia, lo que vemos, lo que tocamos, que simplemente es el instrumento y el medio de manifestación y de trabajo a disposición de la entidad espiritual mientras estamos encarnados en un mundo material. Como todos sabemos, o deberíamos saber, el cuerpo físico es transitorio, está destinado a su descomposición final, donde los elementos que lo conforman se reintegran a la madre naturaleza. Y el tercer elemento, importantísimo para el estudio de muchos de los fenómenos que abarca la doctrina espírita, es lo que conocemos como el periespíritu.
funcionando como lazo de unión e intermediario entre el espíritu y el cuerpo físico. Del mismo modo que aquí, mientras estamos encarnados, el cuerpo físico es nuestro medio de expresión y de trabajo, cuando estamos en el plano espiritual, el perispíritu es el cuerpo espiritual, el cuerpo del que se utiliza el espíritu para manifestarse. Cuando alguien dice que ve un espíritu, lo que realmente está viendo es el perispíritu. Sobre el perispíritu podemos estar hablando horas y horas, pero más relacionado con el tema que estoy presentando hoy, decir que en el perispíritu se reflejan y repercuten todas las acciones y pensamientos del espíritu. El espiritismo nos deja bien claro desde el principio que la muerte solamente es la extinción de la vida orgánica y que esta extinción de la vida orgánica solo significa la descomposición del cuerpo carnal, mientras que el espíritu, con ese otro cuerpo fluídico que es el perispíritu, que siempre la acompaña, abandona el plano tangible de la materia y continúa viviendo con toda su expresión en el plano espiritual. En espiritismo diferenciamos la muerte física, la muerte biológica, de lo que nosotros llamamos la desencarnación. Mirad, cuando un espíritu ingresa en el plano material, a través de la reencarnación, se une por su perispíritu a ese nuevo cuerpo físico en formación, penetrándolo con todos sus fluidos y uniéndose a él molécula a molécula y célula a célula. Pues bien, la desencarnación es precisamente el proceso contrario. Es decir, toda la parte espiritual que se ha unido al cuerpo físico mediante la reencarnación debe ahora unirse a través de la desencarnación. Por tanto, podemos definir la desencarnación como el proceso de separación del alma de su cuerpo físico como consecuencia de la extinción de la vida orgánica. Pero atención a la advertencia sumamente importante que nos hace Allan Kardec. Nos dice que esta separación del alma de su cuerpo físico solo es completa y absoluta cuando no queda un solo átomo del perispíritu unido a una molécula del cuerpo físico. En este proceso de desencarnación, el intervalo de tiempo entre la muerte del cuerpo físico y la separación del alma de ese cuerpo físico no es siempre el mismo, sino que puede variar y mucho de una persona a otra. Puede variar y mucho de un espíritu a otra. Leo textualmente el comentario que nos hace Allan Kardec. Nos dice que para algunos espíritus el desprendimiento es bastante rápido y puede decirse que con pocas horas de diferencia el momento de la muerte es también el de la emancipación. Pero en otros espíritus, sobre todo en aquellos cuya vida ha sido completamente material y sexual, el desprendimiento es mucho menos rápido y dura a veces días, semanas y hasta meses, lo que indica una afinidad entre el cuerpo y el espíritu. Lo que Allan Kardec nos está diciendo de una forma muy pedagógica, muy educada, es básicamente lo mismo que ahora de una manera más bruta y directa nos dice el espíritu Manuel Filomeno de Miranda cuando afirma que cuanto más se prende el ser humano a la materia durante la vida, más quedará prendido a ella después de la muerte. Y esto nos tiene que llevar a entender algo fundamental. El hecho de que la muerte, de que morir, no significa automáticamente liberarse, porque la muerte es un proceso orgánico, es un proceso biológico, pero la liberación es un proceso de orden espiritual y es un proceso también de orden mental. Es decir, que del mismo modo que cuando un bebé nace a la vida física, le cortan el cordón umbilical que lo ha mantenido unido a la placenta de la madre durante los meses de gestación, digamos que para que el espíritu pueda nacer correctamente a la vida espiritual, es necesario que le sean cortados todos los lazos que lo mantienen unido al cuerpo físico y que impiden su total liberación. El estudio de la desencarnación, es decir, este tránsito de la vida física a la vida espiritual, introduce un nuevo e importantísimo concepto que la mayoría de vosotros ya habéis oído hablar de él, y es lo que conocemos como la turbación espiritual. Nos dicen en el libro de los espíritus que el alma, al abandonar el cuerpo, permanece algún tiempo en estado de turbación.
Y Alan Kardec comenta lo siguiente: el alma precisa de algún tiempo para reconocerse, pues está como aturdida y en el mismo estado de una persona que, despertándose de un profundo sueño, procura explicarse su situación. Por tanto, podemos definir la turbación espiritual como el estado en el que se encuentra el espíritu desde el momento en el que se produce la muerte física y el momento en el que él se reconoce y es consciente de su realidad y de la nueva situación en la que se encuentra. Haciendo un paralelismo con el dibujo que tenéis abajo en la pantalla, salvando las lógicas y evidentes diferencias, pero sirva como ejemplo, podría ser más o menos lo mismo que cada mañana cuando suena el despertador. El estado en que se encuentra cada uno de nosotros hasta el momento en que somos plenamente conscientes de quién soy, dónde estoy, cómo me llamo y qué tareas me aguardan para la jornada que acaba de comenzar. Que estoy seguro que si nos ponemos a hablar entre nosotros, veremos que ese estado es muy diferente de cada uno de nosotros a cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo nada más levantarme, ya me podéis preguntar 5 por 4 por 25 dividido entre 7 que os contesto al momento. Mi mujer, como intente preguntármela cuando está aún medio despierta, vamos, me echa de la cama. Pues más o menos sirva como comparación. Bien, lo que sí quiero que quede claro es que esta turbación posterior a la muerte debemos considerarla siempre como una fase completamente natural del proceso de la desencarnación, porque va a afectar, sin excepción, a todos, en mayor o menor medida, donde el espíritu va a experimentar una especie de sopor que paralizará y neutralizará sus facultades temporalmente, perdurando esos efectos por un tiempo muy indeterminado y muy variado, que puede ser de algunas horas, de algunos días, de algunas semanas, de algunos meses y también de algunos años. ¿Y esto qué quiere decir exactamente? Pues quiere decir lo que me imagino que muchos de vosotros habéis deducido: que una persona puede morir, van pasando los días, las semanas, los meses y también los años, y esa persona no sabe que muere. Ese espíritu no sabe que ha dejado de formar parte del mundo material y que ha entrado ya en el mundo espiritual. La pregunta consecuente que me imagino deberíamos formularnos sería la siguiente: ¿qué factor es lo que causa que esta turbación natural posterior a la muerte sea tan diferente de un espíritu a otro en cuanto a su intensidad y duración? Bien, nos van a responder directamente los espíritus superiores, porque justo en la cuestión 164 del libro de los espíritus se plantea este tema. Pero se pregunta: ¿todos los espíritus van a experimentar con la misma intensidad y duración la turbación que sigue a la separación del alma y el cuerpo? La respuesta que nos dan los espíritus nos dice que no, que va a depender de la elevación del espíritu. Aquel que ya está purificado se reconoce casi inmediatamente porque se ha desprendido de la materia durante la vida del cuerpo, mientras que el hombre carnal, cuya conciencia no es pura aún, va a conservar por mucho más tiempo la impresión de la materia. Por tanto, podemos afirmar, sin ningún miedo a equivocarnos, que mientras que la muerte para unos será como un agradable sueño, seguido de un dulce despertar, sin embargo, la muerte para otros será como una pesadilla terrible llena de angustias. Efectivamente, el desprendimiento será rápido y suave para aquellos que se han despegado con anticipación de las cuestiones materiales, preocupándose y buscando siempre las adquisiciones y los bienes espirituales. Y, aunque evidentemente puedan sentir los efectos naturales del choque biológico que significa siempre toda desencarnación, sin embargo, pronto van a recuperar el equilibrio y la armonía con la consiguiente correcta adaptación al nuevo plano de vida que haya hoy. Sin embargo, va a existir una lucha y una agonía muy prolongada en aquel ser humano egoísta y materialista, que solo ha vivido para los goces terrenales, extremadamente apegado a las sensaciones físicas, siendo consecuentemente muy fuerte el desequilibrio y la desorientación que padecerá después de la muerte. Venga, yo quizá peco de ser demasiado educativo y que me gusta que los conceptos queden muy claros.
terminamos la primera parte de esta presentación recordando los conceptos básicos que hemos visto para que los podamos fijar de manera correcta. El espiritismo nos define la muerte como la extinción de la vida orgánica. El espíritu es inmortal. Personalicemos, nosotros somos inmortales. Hemos introducido el concepto de la desencarnación diferenciándolo de la muerte física, definiendo la desencarnación como el proceso de separación del alma de su cuerpo físico como consecuencia de la extinción de la vida orgánica. Después hemos introducido el importante concepto de la turbación espiritual, definiéndolo como el estado en el que se encuentra el espíritu desde que se produce la muerte del cuerpo físico hasta el momento en el que él se reconoce y es consciente de su nueva situación y realidad. Pero, amigos míos, sin duda alguna, lo más importante de todo lo que hemos visto hasta ahora es entender y concienciarnos de que acciones, comportamientos y sentimientos nobles van a favorecer y mucho todo el proceso de la muerte y su después. Pero, por el contrario, actitudes materialistas, bajas y egoístas van a perjudicar y a complicar muchísimo todo ese proceso. Bien, hemos dicho, y creo que ha quedado claro, que con la muerte física el espíritu ingresa en el plano espiritual, donde continúa viviendo hasta su próxima reencarnación. Bien, en el espiritismo hablamos mucho de plano espiritual, pero realmente, ¿cómo es el plano espiritual? No me duelen prendas confesar que, por lo menos a mí, no me resulta fácil explicar cómo es el plano espiritual. Porque a la limitación de mis conocimientos, que son los que son, y llegan hasta donde llegan, y a partir de ahí, pues ya no doy para más, me veo también limitado por la pobreza del vocabulario humano. Porque para hablar del plano espiritual, por fuerza tengo que utilizar palabras y conceptos terrenales, materiales y, por comparación, tratar de hacernos una idea de cómo puede ser el plano espiritual. Pero voy a compartir con vosotros 3 informaciones de la espiritualidad superior, a ver si nos ayuda a entender un poco, por lo menos, cómo es el plano espiritual. Fijaros qué información encontramos en el libro de los Espíritus. Nos dice que la materia existe en estados que os son desconocidos, que puede ser, por ejemplo, tan etérea y sutil que no produzca ninguna impresión en vuestros sentidos y, sin embargo, es siempre materia, aunque no lo sea para vosotros. Bien, este texto, que a lo mejor si alguien no tiene conocimiento del espiritismo y además lo lee de manera muy apresurada, pues le podrá parecer complicado como una especie de trabalenguas. En realidad lo que nos dice es algo muy claro. Hago referencia a lo que comenté hace un momentito, la limitación del vocabulario. A ver, nosotros llamamos plano espiritual al plano donde viven y actúan los espíritus después de la muerte, para diferenciarlo del plano material, que es donde vivimos y actuamos los espíritus ahora mientras estamos encarnados en un mundo físico. Pero hay que entender que el plano espiritual está compuesto todo él por materia, porque todo en el universo, excepto el espíritu en su esencia, es materia, es energía en estado más o menos condensado, o, como nos dicen los espíritus, materia en estados que nos son completamente desconocidos. Efectivamente, nosotros, seres humanos, habitamos en un plano físico que está formado por materia que oscila entre unas determinadas características y cualidades, y que podemos, a través de nuestros sentidos corporales, medir, apreciar y controlar. Pero, como nos dicen los espíritus, al mismo tiempo existe materia tan etérea y tan sutil que no produce ninguna impresión en nuestros sentidos. Y yo me atrevería a añadir que tampoco produce ninguna impresión en los más modernos aparatos de la tecnología humana. Vamos a ver con esta aportación que nos hace en este caso el espíritu Manuel Filomeno de Miranda. Nos dice que en torno de la Tierra existen fajas vibratorias concéntricas que la envuelven, desde las más condensadas, próximas al área física, hasta las más sutiles, distanciadas del movimiento humano en la corteza. Estas fajas vibratorias concéntricas de las que nos habla Manuel Filomeno de Miranda es lo que conocemos también como planos o esferas espirituales, que se van depurando a medida que se apartan del núcleo de la Tierra, teniendo cada esfera una vibración de mayor intensidad que la esfera inmediatamente inferior,
De manera que las esferas más elevadas, las más sutiles, las más alejadas de la corteza terrestre, son totalmente inaudibles e imperceptibles e invisibles en condiciones normales para los habitantes de las esferas inferiores. En el plano espiritual, sea en la esfera que sea, el estado de la materia que compone esa atmósfera es tan real para los espíritus que habitan esas esferas como lo son las cosas para nosotros en la Tierra. Hemos de entender que del mismo modo que aquí en la Tierra hay playas preciosas, de arena limpia, agua clara, hay prados llenos de flores que te llenan un perfume que te dan vida, hay bosques que dan aire, que son el pulmón de todo el planeta, hay zonas bellísimas, valles preciosos, también tenemos zonas erosionadas, desiertos, glaciares, zonas cenagosas, pantanos asquerosos y cuevas muy frutefractas. Pues en el plano espiritual ocurre exactamente lo mismo. El ambiente puede ser muy variado del mismo modo que en la Tierra. Los que estáis acostumbrados a leer obras de la literatura espírita, veréis que cuando hablan del plano espiritual nos dicen que hay agua, hay ríos, hay fuentes, hay vegetación, hay edificios, hay vehículos de locomoción. Podríamos decir, en definitiva, que el plano físico es una muy pálida copia y muy imperfecta copia de lo que previamente ya existe en el plano espiritual, que es el verdadero y es el original. Venga, a ver qué nos dice ahora el espíritu Underneath. Venga, nos dice, hay otros mundos sutiles dentro de los mundos groseros, maravillosas esferas que se interpenetran. El ojo humano sufre limitaciones y todas las lentes físicas reunidas no conseguirían sorprender el campo del alma. Efectivamente, al mismo tiempo, el plano espiritual está compuesto por diferentes realidades paralelas que, en cierta forma, o sin cierta forma, se mezclan y se interpenetran. Pero cuidado, siempre según una línea ascendente de evolución. De manera que las esferas más sutiles, las más alejadas de la corteza terrestre, pueden interpenetrarse con las esferas más inferiores, las más cercanas a la corteza terrestre, no siendo así lo contrario. Es decir, que las esferas más inferiores, las más cercanas a la corteza terrestre, no pueden penetrar en las esferas más superiores. Por tanto, podemos afirmar sin ninguna duda que nosotros convivimos en un mar de dimensiones diferentes, repletas de vida, de sonidos y de imágenes que se superponen e interpenetran en el ambiente en que nosotros los humanos nos encontramos. Son sonidos e imágenes de diferentes frecuencias, amplitudes, velocidades, oscilaciones que nosotros, en condiciones normales, no podemos ni ver, ni oír, ni percibir, simplemente porque escapan a la limitadísima capacidad de percepción de nuestros sentidos corporales que están preparados para captar solo lo que se encuentra entre unos determinados parámetros. Y sin embargo, todas estas esferas, todas estas regiones, todos estos planos espirituales son una realidad y existen. A veces, cuando viene un compañero por primera vez al centro espírita para hablar con nosotros y hablamos del plano espiritual, instintivamente mira un poco hacia arriba, como que eso es algo que está por allá arriba, el mundo espiritual. No, el plano espiritual empieza aquí mismo. Todos vosotros ahora podéis ver las fronteras, las limitaciones físicas del local de CEAS con un techo y unas paredes. Os puedo asegurar que las dimensiones espirituales del local de CEAS trascienden en mucho a las paredes físicas y al techo que veis aquí. En este momento aquí, aparte de nosotros, están los mentores espirituales, hay espíritus que están aprendiendo y estudiando con nosotros y hay espíritus que están siendo tratados por los mentores del centro. El plano espiritual existe aquí, los espíritus conviven con nosotros y muchas veces, la mayoría de las veces, sin que seamos plenamente conscientes de ello. Bueno, no doy más noticias sobre el mundo espiritual porque yo pienso que a veces un exceso de información, especialmente a los que tienen menos conocimiento, en lugar de ilustrarlos, de educarlos, les puede confundir y aturullar. Así que de momento lo dejamos aquí y vamos al siguiente apartado. Venga. Tenemos aquí esta entidad espiritual que acaba de morir, está en pleno proceso de desencarnación y nos dice: oye Alfredo, lo que estás explicando me parece bien, pero a lo que a mí me interesa, yo acabo de morir, oye, ¿a qué parte de ese plano espiritual de los que estás hablando voy a ir yo?
¿Y cuál va a ser mi situación después de la muerte? Y entonces esta entidad espiritual lanza la pregunta que es el núcleo central de toda la presentación que CEAS está haciendo esta tarde. ¿Puedo elegir yo a qué parte del plano espiritual iré después de la muerte? ¿Puedo elegir yo cuál es mi situación después de la muerte? Bien, la respuesta que tenemos que darle a esta entidad espiritual, la respuesta que os tengo que dar a todos vosotros, y lo voy a hacer como aquel chiste en que se encuentran dos personas y una le dice a otra: tengo dos noticias para darte. Una noticia muy, muy buena que te encantará y otra noticia pues que a lo mejor no te parece tan buena. ¿Cuál quieres escuchar en primer lugar? Normalmente decimos, oye, dame primero la buena noticia y luego ya veremos qué hago con esa noticia que parece ser que no es tan buena. Bien, pues la buena noticia que le tengo que dar a esta entidad espiritual y que os tengo que dar a todos vosotros es afirmar con absoluta rotundidad y certeza que por supuesto que podemos elegir a qué parte del plano espiritual iremos después de la muerte. Y por supuesto que podemos elegir cuál será nuestra situación después de la muerte. ¿No os parece una noticia extraordinaria? Tendría que ser noticia en la primera plana de los periódicos de mañana. El espiritismo afirma que después de la muerte podemos elegir a qué parte del plano espiritual iremos. Es algo extraordinario, maravilloso, y que podemos elegir cuál será nuestra situación después de la muerte. Se me olvida algo. Así, la segunda parte de la noticia, que a lo mejor no os gusta tanto, y es entender y concienciarnos de que el momento de la elección no es ni un día antes de morir, ni una hora antes de morir, ni en el momento de la muerte, ni justo después de la muerte. El momento de la elección la vamos haciendo durante todos los días de nuestra existencia física, con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, con nuestras intenciones, con nuestros sentimientos, con nuestras horas. Es entonces cuando día a día estamos ya eligiendo y determinando a qué parte del plano espiritual podremos llegar, y es de esta manera día a día como vamos eligiendo cuál podrá ser nuestra situación después de la muerte. Siento si esta segunda noticia os ha decepcionado, pero tomaros como no como algo negativo, sino como un estímulo que nos ayude a todos a intentar hacerlo todo mejor y comportarnos de manera más correcta. Venga, otro concepto básico para entender la muerte y su después es el siguiente. Después de la muerte continuamos siendo exactamente el mismo ser, con las mismas conquistas morales e intelectuales, con los mismos sentimientos, deseos y con todo el conjunto de hábitos y de tendencias que nos han caracterizado durante la vida. Después de la muerte nos miraremos al espejo y, oh sorpresa, nos veremos reflejados exactamente a nosotros mismos tal y como somos. No vamos a engañar a los demás y ni mucho menos nos vamos a engañar a nosotros mismos. La persona que cuando encarnada era materialista y egoísta, como espíritu seguirá siendo materialista y egoísta. Es decir, que la muerte no produce ningún milagro. La muerte no va a transformar al criminal en santo y la muerte no va a convertir al ignorante en un sabio. Los espíritus, es decir, cada uno de nosotros, mantenemos nuestra individualidad, nuestro yo, nuestra propia y particular identidad que vamos construyendo, desarrollando y perfeccionando reencarnación tras reencarnación. Lo que somos hoy es una consecuencia de lo que hemos sido y hecho ayer. Cuando digo ayer, por supuesto, me refiero a existencias físicas anteriores. Y lo que seamos mañana será una consecuencia y una continuación de lo que hagamos y de lo que seamos hoy. Así, por tanto, antes o después, llegará el momento en que el espíritu deberá abandonar el plano espiritual y reencarnar para proseguir con sus aprendizajes, con sus conquistas, con sus pruebas y con sus compromisos, encontrándonos en ese momento con las consecuencias de todos los aciertos y errores de existencias precedentes, donde se va a poner de manifiesto en cada nuevo proceso reencarnatorio que el pasado de cada uno de nosotros siempre nos acompaña, que el pasado de cada uno de nosotros siempre está presente. ¿Por qué? Porque somos espíritus inmortales, porque somos herederos de nosotros mismos. Aviso, para que no os pille de sorpresa, que ahora voy a hacer un cambio que puede parecer muy brusco en mi presentación y argumentación. Fijaros lo que nos dice el espíritu Andrés. Nos dice, por un lado, que aquellos que se aferran a las sensaciones físicas están siempre creando densidad para su periespíritu. Y por otro lado nos dice
que nuestra posición mental determina el peso específico de nuestra envoltura espiritual y, consecuentemente, el hábitat que le compete. ¿Qué ha pasado aquí? Me he liado de conferencia, he metido diapositivas de una conferencia en esta otra, se me ha ido la olla. Esto último me pasa a veces, pero ahora soy plenamente consciente de lo que estoy diciendo. Porque si me habéis escuchado hasta ahora, que me da ilusión que me dijerais que sí, veréis que básicamente hemos estado hablando de sentimientos, de intenciones, de aprendizajes, de comportamientos y de actitudes. Y ahora me pongo a hablar de cosas tan extrañas como la densidad del perispíritu y el peso específico del perispíritu. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que hemos estado hablando hasta ahora? Pues bien, voy a trataros de explicar que no es solo que tenga mucho que ver, sino que realmente es una consecuencia de todo lo que hemos hablado hasta ahora. El perispíritu, cuerpo espiritual, como hemos dicho ya al principio, sigue después de la muerte, continúa con el espíritu. Es un cuerpo fluídico, pero no por ello deja de ser materia. Y como toda materia, el perispíritu está formado por átomos y por moléculas que tienen una vibración propia. Bien, cuanto más elevada es la entidad espiritual, a mayor velocidad vibran las moléculas de su perispíritu. Están más separadas, hay más distancia entre ellas, por tanto ese perispíritu tendrá siempre una presencia mucho más diáfana, mucho más sutil, mucho más luminosa, mucho menos densa. Por el contrario, cuanto más materializada es la entidad espiritual, las moléculas de su perispíritu vibran mucho más despacio, se mueven mucho más lentamente, están más juntas, más unidas, hay menos distancia entre ellas. Consecuentemente, ese perispíritu tendrá una presencia siempre mucho más compacta, mucho más oscura, mucho más densa. Voy a decir lo mismo de una manera un poco diferente. Cuanto más noble sea la naturaleza de nuestros actos, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, las frecuencias de nuestro perispíritu serán más elevadas, iluminándolo, sutilizándolo y haciéndolo menos denso. Por el contrario, cuanto más grosera y material sea la naturaleza de esos actos, de esos pensamientos y de esos sentimientos, más pesadas y bajas serán las frecuencias vibratorias de nuestro perispíritu, haciéndolo más compacto, más oscuro y mucho más denso. Pues bien, esta mayor o menor densidad del perispíritu determina automáticamente su peso específico. Y de aquí nacen unas consecuencias inevitables para la situación post-mortem del ser humano, porque el espíritu, más allá de la sepultura, solo podrá elevarse hacia las regiones espirituales que estén de acuerdo con la densidad y el peso específico de su cuerpo espiritual, con la densidad y el peso específico de su perispíritu. Me imagino que lo habréis entendido, pero repito, me gusta ser a veces demasiado educativo y explicarlo bien para que no quede ninguna duda. En cuanto veáis los dibujos, lo acabaréis de entender. Tenéis a la izquierda nuestro planeta Tierra, recordad lo que hablábamos antes, rodeado de esas fajas vibratorias concéntricas que la envuelven. Las esferas más cercanas a la corteza terrestre están compuestas por fluidos oscuros, compactos, pesados y muy densos. A medida que las esferas se alejan de la corteza terrestre, la composición de sus fluidos es mucho más liviana, mucho más sutil, mucho más luminosa, mucho menos densa. A la derecha tenemos arriba un espíritu poco evolucionado, no quiero señalar a nadie. En medio tenemos un espíritu de mediana evolución, como sois la mayoría de vosotros, y al final tenemos un espíritu muy evolucionado, pues, como por ejemplo, bueno, las cosas son así. ¿Qué vamos a hacer? Bien, lo que estoy tratando de decir es lo siguiente, lo acabaréis de entender enseguida. El espíritu poco evolucionado, con su perispíritu oscuro, materializado, compacto y denso, después de la muerte inevitablemente será arrastrado hacia las zonas más inferiores y cercanas a la corteza terrestre, cuya composición de sus fluidos está en plena concordancia con las características de su vestimenta periespiritual. Por el contrario, el espíritu muy evolucionado, pues yo, después de la muerte física, no tendré el más mínimo problema en elevarme hacia las esferas espirituales más elevadas, cuya composición de sus fluidos está en plena concordancia con las características de mi perispíritu. Y tanto en un caso como en otro, hay que entender que ello es así, funciona así, por una simple ley natural como son las leyes de atracción y de gravedad, que van a determinar inevitablemente la posición hacia la cual cada uno de nosotros será atraído una vez nos despojemos
de nuestra vestimenta física. Y como es siempre el factor moral, es decir, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras intenciones y nuestro sentimiento, el que va a determinar las condiciones y las características de nuestro perispíritu, terminamos cerrando este círculo afirmando que nuestras virtudes, sin duda alguna, son las que nos van a permitir elevarnos hacia las esferas más superiores. Pero, por el contrario, nuestros vicios, nuestras pasiones y nuestras imperfecciones nos van a atar forzosamente a las regiones inferiores más groseras y cercanas a la corteza terrestre, haciéndonos unos auténticos prisioneros de ella. Amigos míos, el viaje a través de la sepultura nos muestra una gran lección, la de que nuestros actos o bien tejen nuestras alas de liberación o por el contrario van a forjar nuestras cadenas de cautiverio. Comparto con vosotros ahora un texto extraído del Evangelio según el Espiritismo que va a explicar básicamente lo que yo he explicado hasta ahora, pero lo va a hacer de una forma mucho más bonita, incluso mucho más poética. A ver qué os parece. Nos dicen que según el espíritu esté más o menos purificado y desprendido de los lazos materiales, el medio en el que se encuentre, las sensaciones que experimenta, las percepciones que posee, varían hasta el infinito. Mientras que unos no pueden alejarse de la esfera en que vivieron, otros se elevan y recorren el espacio. Mientras que el espíritu, atormentado por los remordimientos, muchas veces solo, sin consuelo, gime bajo el peso de los sufrimientos morales, el justo, reunido con los que ama, saborea las dulzuras de una inefable felicidad. ¿Alguien sabe lo que quiere decir el calificativo, el adjetivo inefable? Es algo que no se puede explicar con palabras. De nosotros, solamente de nosotros, depende. Bueno, vamos a retomar ahora los interrogantes que nos formulábamos al principio y según todo lo que estamos estudiando, darle una respuesta concreta que al mismo tiempo servirá como resumen y recordatorio. ¿Qué es la muerte? ¿Existe algo más allá? ¿Dónde voy a ir al morir? Después de la muerte, ¿voy a encontrarme con esos seres queridos que han partido antes que yo? Venga, vamos con el primer interrogante. ¿Qué es la muerte? Creo que ha quedado claro que el espiritismo nos muestra que la muerte es un proceso natural que forma parte de la propia existencia, donde nacer y morir son las dos caras que se van alternando de una misma moneda que es la vida con mayúscula. La muerte ha quedado, me imagino que claro para todos, solo afecta al cuerpo físico, que es la habitación temporal del espíritu, permitiendo, cuando ésta se produce, su liberación y consecuente entrada en el plano espiritual. Y que hemos dicho que según sea la particular condición del espíritu, tardará más o menos tiempo en completar todo ese proceso, en superar la posterior turbación y en adaptarse a la nueva realidad que le aguarda. Los dos siguientes interrogantes los contestamos juntos. ¿Existe algo más allá de la muerte? ¿Dónde voy a ir al morir? Amigos míos, os aseguro que más allá de la muerte, el ser humano alcanza otros dominios, otras dimensiones vibratorias del propio planeta, donde nos encontraremos en esferas de múltiple actividad espiritual y nos daremos cuenta de que ahí continuamos viviendo en toda nuestra magnitud y con todo nuestro esplendor. A lo largo de estas infinitas regiones de materia sutil que circundan el planeta Tierra, comienzan las poblaciones de espíritus desencarnados, más o menos felices, más o menos desdichadas, donde viven los espíritus en el intervalo entre una reencarnación y otra reencarnación. Desde los sitios, os puedo asegurar, más grotescos, sombríos y repugnantes que os podáis imaginar, hasta elevados círculos de relativa felicidad. La mentora espiritual, Joana de Angelis, nos dice lo mismo que hemos estado hablando hasta ahora, pero a su manera y también de un modo muy directo. Fijaros lo que nos dice, que cada uno de nosotros va a despertar en el más allá del cuerpo de acuerdo a su comportamiento mientras hizo uso del mismo. Por tanto, creo que ha quedado claro que la situación de cada uno de nosotros después de la muerte será el resultado directo e ineludible, lo he dicho ya no sé cuántas veces, de nuestro comportamiento, de nuestras intenciones, de nuestras actitudes,
de nuestros sentimientos y de nuestras obras, recayendo como consecuencia natural e ineludible de todo ello en la correspondiente zona vibratoria del plano espiritual. Bueno, el último interrogante posiblemente es el que en determinados momentos nos pueda acuciar y preocupar más, emocionalmente hablando. Voy a encontrar después de la muerte a esos seres queridos que han partido antes que yo. A ver, yo para responder a esta pregunta tengo que evitar dejarme llevar, mantenerme totalmente frío y racional. Los que me conocen saben que eso no me va a costar mucho. A ver, ni yo, ni nadie puede afirmar ni garantizar que después de la muerte, así en un primer momento y así de golpe, nos encontraremos a esos seres queridos que han partido antes que nosotros. ¿Por qué? Pues simplemente por todo lo que estamos explicando hasta ahora. Porque ello va a depender siempre de cuál será nuestra situación después de la muerte y va a depender de cuál ha sido la situación después de la muerte de esos seres que han partido antes que nosotros. Ahora bien, la absoluta certeza, y que nadie se permita el lujo de dudar de ello, que nos ofrece el espiritismo es asegurar con absoluta rotundidad que los lazos afectivos que unen a las personas, cuando son verdaderos, cuando están fundamentados, no se pierden nunca. Al contrario, se fortalecen, se robustecen, se enriquecen. Y el reencuentro con esos seres queridos, antes o después, de una manera o de otra, está totalmente garantizado y es totalmente cierto. Pero es que el espiritismo, en sus explicaciones, va un poco más allá. Nos explica, por ejemplo, que durante las horas de sueño, mientras el cuerpo físico reposa, nosotros como espíritus inmortales nos desprendemos parcialmente del cuerpo y en esas horas del sueño entramos a formar parte del mundo espiritual. Y según sean nuestras preocupaciones, nuestra actividad mental, nuestras tendencias, nuestro comportamiento, conviviremos con una u otra parte del mundo espiritual. Recordad lo que dije antes, el mundo espiritual, igual que el mundo físico, es muy variado y hay de todo. Y muchas veces por la mañana, cuando nos despertamos, con esa sensación tan real y tan nítida, que decimos, he soñado con determinado ser querido que partió hacia la patria espiritual hace tiempo, pues muchas veces estamos explicando lo que realmente ha ocurrido durante esas horas de sueño. Que hemos estado con ese ser querido, abrazándonos, hablando, dándonos ánimos, a la espera del reencuentro final. Pero queridos amigos, es que el espiritismo, en sus explicaciones, todavía va un poco más allá. Y nos explica, por ejemplo, que podemos estar un día tranquilamente en casa, leyendo un libro, escuchando una música agradable, y sin saber muy bien por qué nos viene con mucha fuerza a la mente el recuerdo de determinado ser querido que ya partió. Y es que muchas veces ese padre, esa madre, ese hermano, ese hijo, ese amigo entrañable, esa novia, ese marido, en ese momento ciertamente está a nuestro lado, acariciándonos, abrazándonos, diciéndonos, la muerte no existe, la muerte es la mayor de las mentiras. Por favor, vive y actúa de manera correcta para que ese reencuentro que nos aguarda sea lo antes posible y en las mejores condiciones posibles. Incluso muchos seríamos capaces de notar como un perfume característico que nos recuerda a persona, o incluso como si nos acarician, como si nos tocan el pelo. Gracias, espiritismo, por tus explicaciones que satisfacen plenamente nuestro sentido común, a nuestro raciocinio, pero sobre todo aportan tanto consuelo, tanta esperanza, es un bálsamo tan grande para nuestro maltrecho corazón. Yo no puedo decir más que gracias, espiritismo. Amigos míos, la visión espírita de la muerte nos dice que el espíritu es la esencia de la persona. La muerte solo afecta al cuerpo físico. Somos espíritus inmortales y nos garantiza, según las matizaciones que acabamos de hacer, el encuentro con esos seres queridos que han partido antes que nosotros. No sé a vosotros, pero ¿sabéis a mí qué es lo que me llama más la atención de la visión espírita de la muerte? Pues que realmente de lo único que estamos hablando es de vida y de más vida, porque la muerte no existe. Después de la muerte encontraremos que seguimos más vivitos y coleando y con más fuerza que nunca. Nos enseña el espiritismo que la muerte, en definitiva, es simplemente el regreso del espíritu a la patria espiritual, que es la patria verdadera,
después de las duras batallas enfrentadas en el mundo material, donde, según hemos explicado, nos esperan seres queridos y amigos. ¿Qué diferentes son las cosas según si las contemplamos desde un punto de vista o de otro? Podemos representar a la muerte como un barco que se va alejando en el horizonte, llevándote hacia el plano espiritual, hacia ese ser querido que acaba de morir. Desde aquí, desde el plano material, desde nuestro punto de vista corto, inmediatista y egoísta, normalmente contemplamos la muerte como algo triste, como algo negativo, como un adiós para siempre. Si nosotros pudiéramos abandonar el plano material y nos pudiéramos ir hacia el plano espiritual, no veríamos un barco que se va alejando hacia el horizonte, sino veríamos al contrario un barco que del horizonte va viniendo hacia nosotros, hacia la patria espiritual. Y lo que desde el punto de vista material es un momento de tristeza, un adiós para siempre, desde el punto de vista espiritual sería: ¡hombre! ¿Dónde te habías metido? Te estábamos esperando. ¿Por qué has tardado tanto tiempo en venir? Ya era hora de que volvieras a tu casa. Qué diferentes son las cosas según si las miramos desde el punto de vista material o desde el punto de vista espiritual, que repito, es la verdadera patria y la patria original. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Posiblemente esta imagen sea una de ellas. Aquí tenemos a la abuelita de la familia que ha muerto, está en pleno proceso de desencarnación. A la izquierda tenemos los familiares encarnados, abatidos, tristes, llorando. Aprovecho para hacer un inciso importante. Es totalmente legítimo y natural, por mucho conocimiento del espiritismo que tengamos, que cuando un ser querido muera, parta, lo pasemos mal, tengamos un bajón y nos peguemos una buena llorera. Es totalmente normal y legítimo. Pero lo que el espiritismo nos enseña es a gestionar ese sentimiento de manera correcta, a tomarlo como un aprendizaje, con la absoluta certeza de que es una separación transitoria, incluso para que podamos mantener el equilibrio y con nuestras oraciones, con nuestras vibraciones, aportar elementos que la espiritualidad superior utilizará para desligar los lazos materiales que unen al espíritu a ese cuerpo físico. Y a la derecha tenemos, pues, los familiares desencarnados que reciben a la abuelita, incluso su marido le regala un ramo de flores. Importante, esto es así en este caso porque la abuelita durante la vida física se comportó de manera correcta, pero en muchísimos casos os aseguro que la realidad no es así. El espiritismo nos explica que debemos contemplar la muerte como una simple mudanza de plano, una mudanza del plano material al plano espiritual. Aquí tenemos el camión, que es la agencia de mudanzas del más allá, que es la encargada de realizar este tránsito de la vida física a la vida espiritual. Pero esta agencia de mudanzas del más allá tiene una manera de trabajar un tanto peculiar. En primer lugar, nos advierte que viene siempre sin avisar. No sabemos si vendrá a buscarnos mañana, dentro de un año, dentro de 5 o dentro de 30. Por tanto, por nuestro propio interés, tenemos que estar siempre preparados para que cuando llegue el momento demos un paso al frente y nos presentemos tranquilos, en equilibrio y en armonía, dispuestos a hacer esa mudanza hacia el plano espiritual. Nos advierten también que como equipaje no acepta nada material. Por tanto, no nos llevaremos ni nuestra casa, ni nuestro coche, ni el mucho poco dinero que tengamos en el banco, ni todos los aparatos tecnológicos que forman parte de nuestra vida o de nuestro cuerpo, portátiles, tablets y móviles. El tercer punto, si os fijáis veréis que en la cabina no hay chofer. ¿Por qué? Porque el conductor que hará esa mudanza será cada uno de nosotros, lo cual automáticamente nos garantiza el cuarto punto, la certeza absoluta de que cada uno de nosotros llegará al lugar que merecemos. No nos quedaremos ni muy cerca de la corteza terrestre si no lo merecemos, pero tampoco nos alejaremos mucho de ella si tampoco lo merecemos. Y el quinto y último punto, esta agencia de mudanzas del más allá nos advierte que para cumplir con la normativa y la legislación vigente existe un libro de hojas de reclamaciones a disposición de los clientes que por un motivo u otro no hayan quedado satisfechos con el servicio realizado. Pero al momento nos advierte de que esas hojas de reclamaciones solamente pueden ir dirigidas hacia cada uno de nosotros mismos, porque solo cada uno de nosotros mismos
seremos los máximos responsables de cuál será nuestra situación después de la muerte. Y solo cada uno de nosotros mismos seremos los máximos responsables de a qué parte del mundo espiritual podremos acceder después de la muerte. Nos dice Manuel Filomeno de Miranda que la vida real, permanente e inalterable es la espiritual, siendo la terrena una experiencia transitoria, evolutiva, para las finalidades superiores de aquella. Y digo yo que soy muy cabeza cuadrada, para mí 2 más 2 siempre son 4, no contemplo ninguna otra opción. Y digo yo, si la vida real y verdadera es la espiritual, si nos dicen que la vida terrena es una experiencia transitoria, si nos dicen que la finalidad de la vida terrena es prepararnos para la vida espiritual, cáspita, yo de aquí extraigo una conclusión clarísima. Pero no voy a ser yo quien rellene esa casilla blanca poniendo mi conclusión, porque será mi conclusión y no tiene por qué ser válida para vosotros. Yo os pido con la confianza que me da, pues llevar ya 51 minutos aquí de pie delante vuestro, que por cierto, aviso, en la próxima conferencia que yo presente en CEAS, porque esto no me parece justo, yo estaré 1 hora hablando sentado y todos vosotros estaréis 1 hora de pie, porque no me parece nada justo y correcto esto. Pero bueno, con la confianza que me da de estar ya tanto tiempo aquí delante vuestro, os voy a pedir, no hora en caliente, sino esta noche cuando estéis en casa, o mañana por la mañana cuando tengáis un momento de relajación, por supuesto, si el trabajo que está presentando CEAS hoy os ha parecido interesante, que escribáis por favor vuestra propia conclusión y rellenéis esa casilla. Pero me voy a permitir pediros algo más. Que una vez hayáis escrito vuestra conclusión, a partir de ese momento, por favor, hagáis el máximo esfuerzo posible para vivir de acuerdo con lo que hayáis puesto en esa casilla. ¿De acuerdo? Venga, vamos terminando. Fijaros qué cuestión tan interesante se plantea en el libro de los Escritos. En el momento de la muerte, ¿cuál es el sentimiento que predomina en la mayoría de las personas? ¿La duda, el temor o la esperanza? Los Escritos nos responden que la duda en los escépticos endurecidos, que el temor en los culpables y que la esperanza en el hombre de bien. Queridos compañeros, por favor, trabajemos, luchémonos y comportémonos para que no tengamos la más mínima duda ni el más mínimo temor acerca de nuestro porvenir después de la muerte. Y para que esa esperanza de la que nos hablan los Escritos deje de ser solo una esperanza y se convierta en la más grande y más cierta de todas las certezas que forman parte de nosotros. Para que esa esperanza se convierta en la más grande de todas las certezas que forman parte de nuestra vida. Hay un proverbio oriental que dice algo más o menos así como lo siguiente. Cuando tú viniste al mundo, todos sonreían y solo tú llorabas. Vive y actúa de manera que cuando del mundo tú te vayas, aunque todos lloren, tú puedas sonreír. Gracias una vez más, Espiritismo, por tus explicaciones, por tus certezas, que satisfacen plenamente nuestro intelecto, al mismo tiempo que aportan tanto consuelo, tanta esperanza a nuestro delicado corazón. Y ahora, para finalizar, con vuestro permiso, lo voy a hacer con una poesía que escribí hace muchos años. Y siempre que hago esta conferencia, me gusta terminar con esta poesía. Os la dedico a todos vosotros con mucho cariño, pidiendo, por supuesto, también disculpas por mi atrevimiento y por mi osadía. Espero que os guste y que os pueda transmitir este agradecimiento que debemos tener a la doctrina espírita. Gracias, Espiritismo, por tus enseñanzas, que iluminan cada día de mi vida, por tus consuelos y por tus esperanzas, al mostrarme que morir no es una despedida, por la seguridad tan grande que me da tu fe, que satisface a mi corazón y a mi cabeza, porque yo no simplemente creo, sino que sé que al llegar la muerte, la vida empieza. Por la certeza que siempre me acompaña, saber que tú y yo ya hemos existido ayer, saber que también existiremos mañana, y saber que tú y yo, amigos, nos volveremos a ver. Si he cometido contra mi prójimo algún error, ahora tengo el presente para rectificar. Donde ayer puse odio, ahora pongo amor, y si en su día no amé, hoy me toca amar.
Y entonces comprendo que ese sentimiento no puede ser producto del azar o de la suerte. Es imposible que lo que yo pienso y yo siento sea casualidad. No, es algo mucho más fuerte. Porque es el alma inmortal la que siempre ama. Es el espíritu inmortal el que piensa y razona. Y es sí otro espíritu el que a mí me llama y es otra alma la que a mí me emociona. Porque mi cuerpo en la tierra desaparece y con él mi cerebro y mi corazón material. Pero la razón y el sentimiento jamás perece porque es propiedad del espíritu inmortal. Gracias de corazón por la